realismo mágico tienen que ver, por ejemplo, con la superposición de tiempos. Entonces, hay cuentos en los que se confunden los recuerdos, se confunden con los pensamientos y con el presente. Y también entran en juego los espacios oníricos, ¿sí? Entonces, cuando uno lo lee, no sabe si está soñando, está recordando o está pasando. Y también tenemos esta idea de que lo inesperado se vuelve cotidiano. Y en esta característica destacamos el texto que se llama Gaviota Negra, en donde el personaje principal quería ser nadador. Pero, ¿qué pasa? Un día se despierta y la verdad es que no puede hundirse. Y a pesar de que sus amigos intentan hacer muchas cosas, como atarlos a las cuerdas, todos para que él pueda hundirse abajo del mar, no puede. Entonces van al médico. Y el médico, en vez de buscar una solución o sorprenderse o algo así, termina jugando carreritas el personaje principal caminando sobre el mar y él en su barco. Entonces, como esta idea de que lo inesperado se vuelve cotidiano y es jugar con eso. Y entre estas ideas no podemos dejar de pensar en cómo el realismo mágico crea este verosímil, ¿sí? En donde la realidad es transfigurada por la magia. Y justamente antes de empezar estábamos hablando y le decía que nuestra sociedad santiagueña tiene mucho de esta magia. Y lo encontramos en la parte final de este texto que se llama Hugino, hijo del monte, que justamente nos contaban, bueno, todavía no está la imagen. Nosotros no le hemos dicho al público que el libro tiene dos partes, ¿sí? Una se llama Historia en las costas marinas, que es la más extensa, la que tiene más cuentos, y la otra, que es más breve, la segunda parte, es Hugino, el hijo del monte, ¿sí? Pero hay una recurrencia, es decir, el realismo mágico justamente integra lo fantástico con lo real, con lo cotidiano, y hay una recurrencia en los temas que nosotros hemos venido viendo: la fatalidad, la angustia, el pesimismo, ¿no? Los mitos, las creencias se entretejen en el libro, a lo largo del libro. Por eso cuando los profesores de letras hablamos de esta cosa, hablamos de isotopía, meridianos temáticos, recurrencias temáticas. No sé qué quiere, aquí tiene un lugar, me parece. Bien, bueno. Bien, también otra de las características de lo que es el realismo mágico es el lenguaje barroco, ¿no? Hay un estilo también barroco que a veces hay que desentrañar para que uno pueda entender las historias. ¿Qué más? Bien, y con respecto a esto, que hay que entender las historias y el estilo recargado también, lo vemos plasmado desde su título. Seguramente la sal se la habrán retomado con ese tema. Vemos que tiene un papel fundamental. Por lo tanto, según lo que menciona esto, a mí me gustaría trabajarlo desde la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, en la parte esta de la segunda parte que ha hablado la profesora con respecto a Hugino, el hijo del monte, ahí también se toma esto de la sal, pero y se lo hace como una dualidad con el salitre. Y ahí hay una linda cita que he tomado que dice: regresaré al salitre para sentirme feliz, sin nada, ayudando en lo pequeño, en lo simple, abandonar la notoriedad de las ciudades, de los edificios y los monumentos. Entonces acá se relaciona la sal con lo simple, con esa posibilidad del simbolismo que siempre lo toma como una conservación de la vida, volver a lo simple. Y también otro significado es que la sal evita el deterioro de las cosas. Y es un símbolo de estabilidad y pertenencia. Y en la antigüedad, por ejemplo, se utilizaba esto también para hablar acerca de los pactos de sal, ¿no? Esos pactos que no se podían romper. Y otra connotación que también está para considerarla es que el cuento también va a evocar un poco a esto de la estatua de sal,
Por ejemplo, al mito bíblico de la esposa de Lot, también presente en las literaturas del Leopoldo Lugones en el Trato de Sal, que retoma el tema de la historia de Lot y de su esposa, que por mirar hacia atrás se convierte en sal. Bien. Hay un cuento que a mí me ha gustado mucho. En realidad el libro es muy bueno. Está en la primera parte y se llama Desde el fondo del mar. Hemos conversado mucho con las chicas cuando armábamos esto. El protagonista de este cuento es Ulises, se llama Ulises, como el de Homero, ¿verdad? El de la Odisea. Y por eso puedo hacer una comparación con el héroe griego. Y Ulises vivía en un amarradero y había alumnos que iban a visitarlo. Él se llamaba Ulises Manuel Spina, dueño de los fantasmas del amarradero. Él les contaba a estos niños, el propio maestro los mandaba para que les contara historias que había vivido en el mar. O sea que hay un recorrido, ¿no? Ha corrido peligros en el mar, como Ulises, como el Ulises de la Odisea, ¿no? No es el héroe mítico, por supuesto, pero sí corre peligros como los corrió el héroe griego al hacer esa trayectoria del héroe que implicaba un camino de perfeccionamiento espiritual, ¿no? Y está también un tema muy importante que trabajan los grandes mitólogos, que es el viaje, ¿no? No solo el mar, sino también el viaje. El viaje implica siempre una búsqueda, y sobre todo una búsqueda espiritual. Sí, a veces buscan tesoro, buscan oro, la avaricia, todas esas cosas van a aparecer, pero el viaje implica eso. Y él aquí, cuando era muy niño, apenas tenía 13 años, como muere el padre, la mamá lo saca de la escuela, lo hace que abandone la escuela y que se ponga a trabajar en el mar, ¿no? Y hay resignación también, ¿no? Y dice, Ulises, mañana comienza tu trabajo. Te despiertas a las 5 de la mañana y preparas tu bolso. No olvides el chaleco y la brújula. Así nomás, sin otra explicación, dejó la escuela para trabajar en el mar. Esa es la vida que nos tocó con tu padre. Él te cuidará como a nadie, pero un capitán se debe a toda la tripulación. Ten confianza, te gustará. No hables, escucha todo. Esto me hace acordar a los consejos del viejo Vizcacha en el Martín Fierro, ¿no? Como la madre, hay mucho intertexto, cómo la madre lo prepara, porque solo tiene 13 años para enfrentar el mar, ¿no? Y como le dice, esa es la vida que nos tocó con tu padre, ¿no? Toma este rosario, te ayudará a salir de las tempestades. 13 años es la edad justa para ser algún día un gran capitán. Y después dice, nunca volvió a la escuela. Y miren cómo él también supo comprender que el legado paterno no iba a ser cumplido. A las noches, antes de dormir, cuando no lo miraban sus hermanos menores, dibujaba el día vivido en su cuaderno, sin escrituras ni palabras. Solo dibujaba. No había estado en la escuela, no sabía leer ni escribir. Pero fíjense cómo lo dice, no dice es ágrafo. Fíjense cómo el narrador, ¿no? Que es un narrador omnisciente, porque sabe lo que siente el niño, lo que piensa, entra en el niño. Nunca llega a capitán, pero bueno, por lo menos vive en ese amarradero y sirve para contar las historias que él ha pasado, y sobre todo porque él tiene un don. Y ese don, ¿cuál es el don de este Ulises? Hablar con los animales. Él entiende, él habla con un delfín, hace que el delfín lo ayude. Ojalá tuviésemos nosotros también un delfín, ¿verdad? Bueno, dicen que son animales muy cariñosos. Él habla y los entiende. Entonces la gente cree que no está bien de la cabeza, porque no es fácil hablar con un animal y que el animal a uno le responda y lo entienda, ¿verdad? Dice, no entiendo qué te molesta. ¿Que me entiendas con el delfín? Si es eso, no te hagas problema. Con no creer se termina el asunto. Los que murmuren me importan poco. Los malos entendidos entre padre e hijo iban en aumento. O sea que él justamente entra en conflicto con su padre antes de que muere, porque él habla con los animales. Y habla sobre todo con el delfín y hace que el delfín los ayude cuando el barco estaba por tener problemas. Bueno,
Desde ese día, a ver, el domingo desde temprano los capitanes de los barcos más viejos pasaron por la casa de Emilio dando gracias. ¿Por qué? Porque él advierte que va a venir una tempestad, algo muy fuerte como un tsunami que los iba a destruir, que no salgan a pescar. Algunos le han creído, otros no, los que le han creído les ha ido bien, por supuesto. El encuentro de corrientes marinas contratérmicas había producido quebraduras de cascos, atascamientos de hélices y choques entre buques de gran porte. Desde ese día Ulises se hizo famoso por sus predicciones meteorológicas. Emilio escondía por capricho el orgullo, era el padre, y admiración por ese hijo distinto, que hablaba con peces y Neptuno, o sea, el dios del mar, ¿verdad? El Poseidón. Para los griegos, Neptuno, para los romanos. Hay un gran intertexto en este cuento con la cultura clásica y sobre todo con la Odisea de Homero, ¿no? Eso les quería compartir, no es que vamos a analizar todos los cuentos del libro, si no ustedes no van a leer nada, ¿verdad? A algunas pistas estamos tratando de darles, sí. Te cedo la palabra. Justamente ese cuento tiene dos partes y con lo que hablaba la profe, en creer o no creer. Esta segunda parte dice, lo que vos consideres, si te parece verídico, así fue. Si no lo crees, tienes la razón. No, tiene que decirme la verdad, le dice, él está hablando con un niño. Sueño con esas maravillas. Es importante para mí saber que hay un mundo diferente, que nuestra imaginación puede hacer realidad las fantasías de un pensamiento libre. Yo no diré que está loco o que miente, porque yo algún día haré lo mismo que usted. Entonces, como también está presente esto, ¿no? Creer o no creer. Y relacionado con todo lo que venimos hablando sobre el realismo mágico. También eso está relacionado, ¿no? con la idea de la metaficción que tiene el realismo mágico, es decir, cómo el lector, cómo es la estética de la recepción, cómo recepta el lector lo que un escritor le está ofreciendo, ¿no? Crear justamente una conciencia en el lector de que lo literario, que hay ficción y artificios en lo que es lo literario, ¿no? ¿Nos queda algo más? Sí, también